Se recuerda que al principio lo que no habían llegado, yo decía que las personas que están excluidas en el sistema familiar o el excluido en el sistema familiar son los que toman más fuerza, son los que chupan la energía. Es esta forma, esta sensación, no sé si la han sentido de usted, o en situaciones donde tú dices, pero ¿por qué haciendo esto? Es como, me chupa toda la energía. O ¿por qué esta parte de la familia chupa toda la energía? ¿Por qué mi hermano chupa toda la energía? No sé si han estado en situaciones, y si no han estado en situaciones familiares, directamente en el trabajo. Como que hay alguien que es como que tiene toda la fuerza como negativa. ¿Okay? Esa persona está hablando normalmente en un espacio de trabajo, está hablando también de mí, en donde mi sistema familiar está como este hoyo negro. Uno de los más excluidos son los papás. Son los padres porque, primero fisiológicamente, la mujer puede esconder perfectamente quién es el padre. La mujer sabe quién es el papá, pero ya lo puede esconder perfectamente. Entonces ya fisiológicamente tenemos, digamos, una ventaja, si es que eso se puede llamar ventaja. Pero por eso, o sea, una mujer puede perfectamente decir, este hijo es de un hombre que no es, ¿no? También los padres ancestralmente son los que van a la guerra. Los hombres son los que van a la guerra. Entonces dejan a los hijos solos. El padre es así como que nunca se ve. Y además, a nivel psicológico, el padre entra a la tríada cuando el niño tiene 3 años. Entonces realmente es la madre, yo y la madre, como decíamos la semana pasada, como una vida única, y de repente entra el padre a los 3 años cuando el padre está. Entonces digamos que si el padre no se presenta o no está en ese momento, empezamos a excluirlo. ¿Y quién lo excluye? De nuevo, ¿quién es la? Mamá. ¿Okay? Entonces para yo entrarle al padre, yo tengo que primero ver a mi mamá con los ojos de hija. Porque por eso es que el primer módulo es la madre. Porque si yo no veo a mi mamá con los ojos de la hija, si no veo a mi mamá como mi hija o como mi hermana, yo soy incapaz de ver a mi papá. Porque no, de una hermana no viene una hija, de una mamá hacia la hija no viene una, ¿no? Entonces, en el sistema, el papá lo excluye a la madre fácilmente, y sobre todo en sistemas como nosotros, que son tan matriarcas, inmediatamente la mujer, o sea, de hecho, la mujer 4x4, wow, es que la mujer es buenísima, y es como un orgullo decir que yo soy madre soltera. Es un orgullo, lamentablemente, como el hombre a un lado. Otra dinámica que hacemos con los hombres o con el padre es que la mujer, cuando entra a jugar un papel, una tercera mujer, yo no me pongo, la mujer no se pone a velar o a mejorar su matrimonio, sino se pone a competir con la otra mujer. Y al hombre, no estoy diciendo que son pobrecitos, no estoy diciendo, lo que estoy diciendo es lo excluido que la figura del padre dentro del círculo familiar está, es colectivamente, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, colectivamente excluido. Como nosotros, la primera vista hacia el papá es a través de la mamá. Si la mamá no habla bien de su papá, nosotros no hablamos bien de nuestro papá. Y resulta que nosotros somos 50% de nuestro papá. Literalmente estamos vestidos de él. El sábado pasado estuve en una primera comunión y a mí me encantan las historias, me fascinan las historias. Y había, como le decía, están todas mis amigas y yo quería ir a hablar con una señora que tenía como 75 años. Y le digo, ay, ¿cómo estás tú? No nos conocíamos, ¿qué haces tú? ¿De dónde vienes? No, bueno, acabo de venir de Venezuela. Y me empieza a contar su historia. No, que yo salí de Rusia, vino el comunismo y de ahí me fui a Serbia cuando tenía 2 años, pero bueno, más nunca vi a mi papá. Entonces mi papá entró en la milicia, le dio pulmonía, no sé, una enfermedad en los pulmones y se quedó en Inglaterra. Y bueno, a duras penas nos escribíamos. A los 8 años entra el comunismo en Serbia y entonces se van para Venezuela. Y en Venezuela pues seguían escribiéndose en ruso. Y cuando ella cumple 21 años, ella no veía al papá de los 2 años, prácticamente ni conocía al papá. Cuando ella llega a la mamá, entonces a todas estas, por supuesto le vende, ya está obstinada del papá, porque el papá enfermo por allá, nunca se ocupó, más toda la escasez que ellos tuvieron que vivieron, ¿no? Entonces era, ves, tu papá se fue a la milicia, sí, por un orden mayor, pero me dejó aquí. Me dice, no, es que nosotros entramos a Venezuela con $10 que nos dio la Cruz Roja. Entonces todo eso la mamá empieza, ¿no? Porque es que si yo hubiese tenido, si tu papá hubiese estado, pero no sé qué. Entonces la niña empieza y medio se escribía, pero realmente no sabía nada del papá. A los 21 años van y ella me dice que no pararon de hablar, que estaban en la estación de tren y eran hablando en ruso como unos locos. Oye, como unos locos porque los ingleses no hablan. Y me dice, yo nunca, o sea, ese día fue tan mágico para mí, porque nunca me imaginé que yo tuviera tanto en común con mi papá. Es más,
me di cuenta que tenía más cosas en común con mi papá que con mi mamá. Entonces ella decía eso. Entonces, claro, claro, eres idéntica a tu papá. Tú sabes que eres idéntica a tu papá. Bueno, idéntica no eres, tienes el 50% de tu papá, pero tienes la historia de tu mamá. Entonces, tú misma, a tus células que vibran según como tú le hablas, le estás diciendo todo lo que tu mamá le dice a tu papá. Y ahí es realmente cuando tenemos que separarnos de nuestra mamá todavía más aún, no en el sentido del vínculo amoroso, sino en el sentido de, mamá, tú escogiste a ese hombre, tú eres realmente la que se ocupa de tu relación, él es mi papá. Además, tú lo escogiste porque tienes en tu sistema familiar toda una historia, porque no apareció de repente. Te pudiste haber casado con el perfecto y no quisiste, escogiste a ese fue el que te gustó. Entonces ahora ves cómo tú resuelves esa relación. Aunque no haya relación, existe como esas palabras por debajo que se siguen diciendo. O esa relación contigo como, bueno, allá tu papá. O no sé qué, ¿sabes? O cada vez que haces algo que a ella no le gusta, coño, igualito tu papá. Es como una puesta en perspectiva de realmente quién eres tú enfrente a esos dos seres. Yo soy solo tu hija. El papá, por ejemplo, habla, las adicciones, por ejemplo, el alcoholismo, tiene que ver con falta de padre. Porque realmente el papá nos da a nosotros las herramientas para la vida. En las tribus, las mujeres cuidaban a los hijos más o menos hasta los 6 años, los protegían y después a los 6 años en adelante se lo entregaban al papá y a los hombres de la tribu para que los hombres le enseñaran las herramientas. Porque el hombre tiene esta capacidad de ver la productividad muy distinta a la mujer. La mujer siempre va a enseñar a su hijo, pero desde el cuidado, desde la protección. No le va a permitir que él realmente o ella suelte sus alas. Para una mujer soltera es muy difícil criar un hijo productivo para la vida. Es muy difícil. Puede tener, a veces incluso hasta la creatividad puede estar bien porque está unida a su madre, pero no es productivo. Porque la mujer siempre va normalmente como a tratar de proteger, cuidar. Mientras que el hombre no protege, el hombre le da las herramientas porque tienes que producir. ¿Cómo yo enseño a un niño realmente a producir si mi función en la vida es proteger? ¿Okay? Por eso es que en lo que yo me mueva con el papá, eso cambia. En lo que tú te muevas con tu papá, no importa si está vivo o no está vivo, aquí el vínculo, ¿se recuerdan en la semana pasada que hablábamos del vínculo? Okay, que no necesariamente es que ame a mi papá, pero que me vincule con él. Empieza a moverse unas piezas fundamentales en mi productividad, pero fundamentales. Es la base y la estructura de la producción, porque son ellos que salen a cazar, son ellos que tienen las estrategias, son valientes. El niño, sobre todo el varón, está más a salvo con su papá que con su mamá después de los 12 años. El alcohol está íntimamente relacionado con la falta de padres. Es la búsqueda del anclaje, de la estructura. ¿Qué es lo que hace el alcohol? Desestructura el cuerpo. Nosotros es como, yo quiero buscar estructura que no la tengo y el alcohol es como desestructura. El alcohol afuera me indica lo que yo realmente estoy viviendo adentro, que es una falta de estructura fundamental. También está relacionado con, la cocaína también. La comida es más hacia la madre, la adicción a la comida, que tú tuviste la oportunidad de ver. El alcohol más hacia el padre. A ver, la comida, más que ausencia de la madre, es falta de vinculación con la madre. Es vinculación con la nutrición afectiva.